Bienvenidos, estimados estudiantes, al tema del límite de una función. El límite de una función y igual f de x es el valor real hacia el cual se aproxima la función cuando la variable x se aproxima a otro valor dado. Por ejemplo, tengo el límite de una función. La función es x al cuadrado más 1. La gráfica de esta función cuadrática corresponde a una parábola. En el límite de la función x al cuadrado más 1, cuando x se aproxima a 2, entonces la función se aproxima a 5. Veamos en la tabla, cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, entonces f de x se aproxima a 5. O cuando x se aproxima a 2 por la derecha, la función f de x también se aproxima a 5. Veamos el segundo ejemplo. Si tengo el límite de la función 2x al cuadrado menos 1, cuando x tiende a 1 o x se aproxima a 1, entonces la función es 1. En la tabla se observa cuando x se aproxima por la izquierda a 1, empieza con 0,9, 0,99, 0,999, la función f de x se aproxima a 1, sin llegar a 1. Y si analizamos los valores que toma x por la derecha, 1,1, 1,01, 1,001, la función f de x se aproxima a 1. Siguiente. Vamos a evaluar el límite de esta función x cubo menos 1 sobre x menos 1 cuando x se aproxima a 1. La expresión algebraica de la función x cubo menos 1 sobre x menos 1 se puede factorizar para simplificar, y si factorizamos arriba es una diferencia de cubos. Esta diferencia de cubos es igual a x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Se hace la factorización porque si evaluamos, o sea, se reemplaza la x por 1, 1 al cubo es 1 menos 1, 0, y abajo es 1 menos 1, 0. Y 0 entre 0 es igual a una indeterminación. Para evitar la indeterminación se procede con la factorización.
Luego la simplificación y tengo el límite de la función cuadrática x al cuadrado más x más 1 cuando x se aproxima a 1. Veamos la imagen. Tengo la función f. En el eje x se observa cuando los valores se aproximan a 1 por la izquierda, el comportamiento de la función y igual f de x se aproxima a 3, sin llegar a 3. Pero cuando los valores de x se aproximan a 1 por la derecha, entonces la función f de x en la parte superior, en el recorrido, también se aproxima a 3. Algebraicamente, si reemplazo el valor de x por 1 en la función, tengo 1 al cuadrado más 1 más 1 igual a 3. Ese es el límite de la función. Siguiente. Tengo la gráfica de una función y igual f de x. Y en el eje x se observa el acercamiento, la aproximación por la izquierda hasta el punto A. Y por la derecha también se aproximan los valores de x hasta el punto A. Entonces, en la función f de x, sucede que cuando x se aproxima al punto A por la izquierda, la función f de x se aproxima al punto L. Y por la derecha, cuando x se aproxima al punto A, entonces f de x, que es la función, también se aproxima al punto L. En forma general, se representa el límite de una función f de x igual a L. L es la función cuando x tiende al valor de A o x se aproxima al valor de A. No es que x es igual a A, es cuestión de interpretar que el valor de x tiende al valor de A o hay un acercamiento de x al valor de A. Evaluamos el límite de esta función
cuadrática, x al cuadrado menos 1, cuando x se aproxima al valor de 2, por la izquierda y por la derecha. Entonces, la función f de x se aproxima a 3, por abajo y por arriba. En el ejemplo 2, tengo el límite de una función raíz cuadrada de x más 3 cuando x tiende a 1. Tengo la gráfica de la función raíz cuadrada de x más 3. En el eje x se observa cuando se aproxima a 1 por la izquierda. Entonces f de x se aproxima a 2. Y cuando x se aproxima a 1 por la derecha, también f de x se aproxima a 2. Entonces el límite de la función raíz cuadrada de x más 3 cuando x se aproxima a 1 es 2. Algunas propiedades importantes de límites. El límite de una suma o resta de dos funciones cuando x tiende al valor de a es igual a una suma o diferencia de límites de f de x y g de x. Segunda propiedad, tengo el límite de un múltiplo de una constante, límite de k por f de x, cuando x se aproxima al valor de a, es igual, se extrae la constante k y se multiplica por el límite de la función f de x, cuando x tiende al valor de a. Propiedad número 3, tengo el límite del producto de dos funciones, f de x por g de x, cuando x se aproxima al valor de a, se descompone en 2 el límite de f de x cuando x tiende al valor de a por el límite de g de x cuando x tiende al valor de a. Y la propiedad número 4, el límite de f de x entre g de x, son las dos funciones, cuando x se aproxima al valor de a, se descompone en 2. Arriba tengo el límite de f de x, cuando x tiende al valor de a, sobre el límite de g de x, cuando x tiende al valor de a, con la observación que el denominador debe ser diferente de 0. Veamos algunos ejemplos. Tengo el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 3 y el límite
de g de x cuando x tiende a 1 es igual a 2. Quiero hallar la suma, el límite de f de x más g de x cuando x tiende a 1. Tengo el límite de una suma, se decompone en una suma de límites, el límite de f de x más el límite de g de x cuando x tiende o x se aproxima a 1. Solo se reemplaza el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 3 más el límite de g de x cuando x tiende a 1 es 2 y la suma de 3 y 2 es 5. Respuesta del ejemplo 1. En el ejemplo 2 tengo el límite de 3 por f de x. Se pone adelante el múltiplo o la constante y se multiplica 3 por el límite de f de x. Entonces es igual a 3 por f de x, que es 3. El producto es igual a 9. Ejemplo número 3. Tengo el límite del producto de dos funciones cuando x tiende a 1. Se descompone en dos el límite de f de x por el límite de g de x. El límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es 3 por el límite de la función g de x cuando x tiende a 1 es 2. El producto igual a 6. En el ejemplo 4 tengo el límite de un cociente. Reemplazamos valores, el límite de f de x es 3 cuando x tiende a 1 y el límite de la función g de x cuando x se aproxima a 1 es 2. 3 medios. Siguiente. Realizamos los cálculos de los siguientes límites. El límite de la función 2x menos 4 sobre 3x menos 1 cuando x se aproxima a 1. En forma algebraica se reemplaza la x por 1. Dos por 1 arriba menos 4. En el denominador es 3 por 1 menos 1. Arriba es menos 2 y en el denominador es 2. El cociente, simplificando, es igual a menos 1. Ejemplo 2, tengo el límite de la siguiente función cuando x tiende a 1. Reemplazamos la variable x por 1
está afectada con la raíz cuadrada. Arriba es 5 menos 1. Abajo es 2 menos 1. Es igual a 4 arriba. 4 entre 1 igual raíz cuadrada de 4. Igual a 2. Ejemplo número 3. Tengo el límite de la función cuando x tiende a 4. Sustituimos x por 4. 4 menos 4. Abajo es 4 al cuadrado menos 4. Luego operamos. Arriba es 0. Y en el denominador es 16 menos 4, 12. 0 entre 12 igual a 0. Ese es el valor del límite de la función cuando x tiende a 4. Y en el ejemplo 4, sustituimos la variable x por 1. 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 3. Y en el denominador es 1 al cubo más 4. Efectuamos. El 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, más 1, 3, menos 3, 0. Y en el denominador es 4 más 1, 5. El cociente igual a 0. Siguiente. Luego evaluamos los límites indeterminados cuando son de la forma 0 entre 0. O sea, el numerador y el denominador, ambos sean ceros cuando se sustituye la variable por el número dado. Hay dos pasos importantes. Primero se tiene que evaluar el límite, reemplazando la variable por el número. Y en el paso 2, si se obtiene una indeterminación, se tiene que levantar aquella indeterminación. Veamos el ejemplo. Tengo el límite de la función cuando x tiende a 4. Evaluamos la función. Primero reemplazo la x por 4. Arriba es 4 menos 4. Y en el denominador es 4 al cuadrado menos 4 menos 12. Realizamos las operaciones. Arriba es 0 y en el denominador también es 0. Por lo tanto, hay una indeterminación. Si hay una indeterminación, se tiene que levantar la indeterminación.
Para ello, la expresión algebraica que corresponde a la función se tiene que factorizar, o sea, transformar, luego simplificar, de tal forma de levantar la indeterminación. El denominador corresponde a un trinomio, se factoriza por aspa simple, los números son 4 y 3, el negativo va en 4, factorizamos, entonces tengo el límite de la función, arriba es x menos 4, abajo los factores son x menos 4 por x más 3. Cuando x tiende a 4, simplificamos los factores iguales, entonces tengo arriba es 1 y abajo x más 3. Luego reemplazamos la x por 4 y hallamos el límite de la función. Es igual a 1 sobre 4 más 3. El valor es un séptimo. Siguiente. Evaluamos la función. Cuando x se aproxima a menos 2. Paso 1. Sustituimos la variable x por menos 2. Arriba es 4 menos 2 al cuadrado. Y en el denominador es menos 2 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2. Luego efectuamos las operaciones en el numerador. Arriba es 4 menos 4 y en el denominador es menos 8 más 4 más 4. Arriba es 0 y en el denominador también es 0. Por lo tanto, es igual a una indeterminación. En caso que no fuese una indeterminación, ya tengo el resultado. Pero como tengo 0 entre 0, la expresión que corresponde a la función se tiene que transformar para levantar la indeterminación.
Entonces, en el numerador, 4 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Y por diferencia de cuadrados, factorizamos a más b por a menos b. Entonces, arriba es 2 menos x por 2 más x. El límite de la función cuando x tiende a menos 2. En el denominador también puedo factorizar la variable x, es el factor común. Factorizo x, tengo x al cuadrado más x menos 2. En el trinomio, x al cuadrado más x menos 2, factorizamos por aspa simple, x por x, 2 por 1, el signo negativo en 1, luego escribo los factores para simplificar. Arriba es 2 menos x por 2 más x. Y en el denominador es x por x más 2 por x menos 1. Simplificamos. X más 2 arriba, x más 2 abajo, se eliminan. Entonces, tengo en el numerador 2 menos x y en el denominador x por x menos 1. Reemplazamos para hallar el límite. Arriba es 2 menos, x es menos 2, abajo es menos 2 por menos 2 menos 1. Arriba tengo la suma de 2 más 2, 4. Y en el denominador tengo menos 2 menos 1, menos 3 por menos 2, más 6. Simplificando la fracción es 2 tercios. Siguiente. Ejemplo número 3. Tengo el límite de la función. Cuando x tiende a 3, primero evaluamos si hay una indeterminación o no. 3 al cuadrado menos 3 por 3. En el denominador es 3 al cuadrado menos 9. Arriba es 0, abajo 0. 0 entre 0 es igual a una indeterminación. Entonces, factorizamos, transformamos la expresión algebraica
para hallar el límite de la función cuando x se aproxima a 3. Arriba factorizamos la variable x por x menos 3 y en el denominador es una diferencia de cuadrados. Se descompone en dos factores, x más 3 por x menos 3. Luego simplificamos. Entonces arriba es x sobre x más 3. Luego reemplazamos los valores. Arriba es x3 y en el denominador 3 más 3, 6. Simplificando la fracción es igual a 1/2. Una aplicación de límites. La función utilidad en soles para cierto negocio está dado por P de x igual 225x menos 3x al cuadrado menos 700, donde x es el número de artículos vendidos. El problema plantea dos preguntas. Use la función para determinar el valor del límite de P de x cuando x tiende a 40. Y la B, ¿cuál es la interpretación económica del límite? Primero planteamos el límite de la función. Letra A, el límite. Escribo la función 225x menos 3x al cuadrado menos 700 cuando x tiende a 40. Reemplazo la x por 40. 225 por 40 menos 3 por 40 al cuadrado menos 700. Realizamos las operaciones y es igual a 3500. Letra B. Interpretamos cuando el número de artículos vendidos se aproxima a 40, la utilidad se aproxima a 3500. Esa es la respuesta al problema dado.